Gracia, misericordia y paz sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto para hoy, el Evangelio del día de Juan, capítulo 5, fue muy bien leído antes, no tengo que leerlo todo de nuevo. El versículo 24. Ciertamente, dice Jesús, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino a que ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como oímos en el Evangelio, el que nos va a juzgar, mis queridos amigos y amigas en la fe. Como yo viajo mucho, paso algún tiempo en el avión sentado. Antes del COVID, cuando estábamos todos abiertos, yo hablaba con cualquiera persona y muchas veces me escuchaban. Pero hoy en día, no. Cuando entras al aeropuerto, pones el cubrebocas. Casi tienes que gritar para hablar con otro. Y cuando me siento en el avión, ¿qué sucede? Que está sentado al lado mío, pone sus audífonos, ya no puedo hablar con nadie. ¡Qué pena! Porque como mi tecayo me gusta hablar. Pues, ¿qué estoy haciendo ahorita en el avión? Estoy leyendo. Agarro libros para leer. Y lo que he encontrado es que no trato de leer libros que corresponden con mi trabajo. No, en el avión demasiada interrupción. Ok. Pues pongo y agarro libros que me gustaría leer. Y ahorita he empezado a leer, ya voy con mi quinto libro, sobre cuentos, historias, ficción de un crimen y las personas que tratan de entender, encontrar y llevar a la corte al criminal. Y me gusta leer ese estilo. Me gusta porque trato de estar un paso adelante del escritor. Siempre estoy en mi mente, ok, leí esto, ok, ¿no puede ser este? ¿El cuate que hizo el crimen? No sé, porque esto, estoy tratando yo de resolver el problema del crimen antes de que llegue el fin del libro. Y he encontrado algo. No soy muy paciente. A veces me he encontrado con el deseo de buscar el fin del libro, ese último capítulo, porque yo sé, un buen escritor nunca pone el resultado al inicio del libro. No, te quiere agarrar, quiere que sigues leyendo, quiere atrapar tu atención y lo pone en las meras hojas del final. Pues a veces, y tengo que decir, no. Ten confianza en tu propia sabiduría. Pero ¿sabes lo que sucede? Soy tonto. No soy tan sabio. Y casi siempre en los 5 libros que he leído, llego al final y ese no era el que pensaba que hizo el problema. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Y resulta que a veces tengo que leer el libro de nuevo. ¿Porque perdí algo? ¿Lo di demasiado rápido o qué? Quiero saber por mí mismo el resultado del juicio. En mi vida cristiana y en la tuya también, queremos saber lo mismo, ¿no? La diferencia es que a veces pensamos que no podemos avanzar al fin del libro. Pensamos, no, nos queda tiempo todavía en la tierra. ¿Quién sabe lo que nos va a suceder? Dios hoy en día en el texto de Juan realmente dice, no, aquí está el fin. No tienes que buscar el fin del libro. Ya todo está resuelto. ¿Y cuál es el juicio final? ¿Cuál es el veredicto? Para los que creen, Jesús lo dice claramente, vida. Vida eterna.
Ahora, para entender esta sección de Juan capítulo 5, porque empezamos con el versículo 19, hay que entender lo que sucedió en la vida de Jesús. En los primeros 18 versículos del capítulo 5 de Juan, Jesús se portó normal. Entró a la ciudad de Betsaida, se encontró con un inválido, alguien que no podía caminar, tenía su lecho al lado y estaba alrededor de un albergue, donde Dios había proveído unos milagros. Se decía que cuando Dios mandaba a un ángel de los cielos y el ángel movía el agua del albergue, el primero que tocaba el agua se sanaba, no importa. Ahora, la Biblia no nos dice cuántas veces al día, semana, mes, año sucedía eso, solamente que había sucedido. Pero obviamente fue algo de repetición porque había un poquito de fama. Y alrededor del albergue siempre habían personas. Jesús llega y ve a ese inválido y le pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y el inválido dice, bueno, Jesús, me gustaría, pero mira, mis pies no me sirven. Y cada vez que se mueve el agua, alguien más rápido llega. Estoy aquí lejos. No tengo ni quien me cargue y me porte al lado del albergue. Y Jesús dice, yo puedo ayudarte. Y con palabras sencillas, levántate, camina. Y Jesús lo curó. Un gran milagro, ¿no? Tú y yo parados al lado estaríamos aplaudiendo, wow. Y lo increíble es que sucedió en los inicios del ministerio público de Jesús. Esto fue algo que quizás personas vieron por primera vez de Jesús. Pero nadie aplaudió. Nadie estuvo contento con Jesús. Porque Jesús, según ellos, cometió un error. Lo hizo en el sábado. Y en los tiempos de Jesús, los fariseos habían dominado el entendimiento religioso, tanto que habían tomado el día de sábado. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios dijo, en el día de sábado, respétenlo, escuchen mi palabra, no trabajen. Pero los fariseos lo habían tomado como algo mucho más profundo. Tanto que cuando vieron al que había sido curado por Jesús cargando su lecho, dijo, ¿por qué estás trabajando hoy? Y más tarde cuando llegaron a Jesús, oye Jesús, ¿tú hiciste eso? El doctor no trabaja el sábado, tú tampoco debes trabajar. Y Jesús dijo, ok, aquí tengo que hablar. Y eso es cuando empieza nuestro texto. ¿Y qué hace Jesús? Número uno, como hacemos todos nosotros, se defiende. Ciertamente se aseguró que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. ¿Notan lo que Jesús está diciendo? Casi Jesús está diciendo, no me culpen a mí. Esto no, entre comillas, fue mi idea. Yo como hijo de Dios solamente hago lo que veo que mi Padre hace. Y obviamente, ¿qué quiere el Padre? El Padre es el que nos ha creado. El Padre es el que nos da de comer, provee ropa, transporte, porque nos quiere. Y también provee salud. Yo sé a quién el pastor Timoteo le dio gracias después de COVID. No fue a mí. Fue a su Dios. Fue su Dios quien le sanó. Y cualquiera de nosotros que sufre con cualquier enfermedad, es Dios el Padre. Pues cuando llega Jesús como el Hijo de Dios, como Dios verdadero, Él demuestra su relación con el Padre. Por decir, mira, yo no podría hacer eso sin que el Padre me dirige. Y como vamos a ver, bueno, léanlo en casa, en el capítulo 6 de Juan, toman este argumento y lo profundizan aún más. Lo profundizan porque ellos ven lo que dice Jesús y no quieren que Jesús y el Padre sean uno.
Y Jesús dice claramente, yo y el Padre somos uno. Pues ya aquí nos está dando un poquito de sombra de esa realidad. Pero Jesús no solamente defiende, pero también Él defina. Él demuestra lo que el Padre ha pedido que el Hijo haga. Con respeto, con el favor de su Padre, siguiendo lo que el Padre dice. ¿Qué dice Jesús? Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en su Hijo. Y ahí es donde tú y yo entramos en un poquito de problema. No un poquito de problema. Nos encontramos con gran problema. Porque tú y yo no queremos ser juzgados. Y tenemos razón, ¿no? Es simplemente malo hoy en día que casi toda nuestra vida pública se encuentra en un archivo de video en algún almacén. Que por tantas cámaras que existen por todo el mundo, y todas las veces que aparecemos en los videos de otras personas, muchas personas pueden ver cómo manejamos nuestra vida. Y si somos juzgados en eso solamente, bueno, quizás algunos dirían, ok, estoy bien. Pero la mayoría de nosotros, no. Pero ahora cuando entramos en el juicio de Dios, Dios no solamente ve lo que hacemos. Dios no solamente se cuida en lo que está grabado en una cámara, en un archivo de video en algún lugar. No, Dios profundiza. Dios mira a nuestras mentes y a nuestros corazones. ¿Y qué es lo que ve Dios? Lo más feo, lo más seco, lo más negro. Él ve todos mis deseos carnales. Él ve todas mis preocupaciones reales en mi vida. Y Él ve todas mis fallas. ¿Fallas de qué? ¿Fallas de solamente amar a mi cónyuge? ¿Fallas de amar a mi hijo? Ok, eso es el inicio. Él ve todas mis fallas contra Dios. Yo sé que a veces en mi vida como papi, cuando uno de mis hijos hace algo que a mí me causa daño, puede ser costo, puede ser emocional, puede ser que simplemente digo en mi mente, qué estúpido. Cuando eso sucede, a mí a veces me cuesta darle un juicio apropiado, ¿no? Porque quiero que le caiga todo encima. Imagínate, ese es el temor que tenemos tú y yo con Dios, ¿no? Que Dios, viendo todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, y Él puede y debe condenarnos firmemente, completamente, como leímos en Malaquías, al fuego, a la eternidad lejos de Él. Pero ¿qué ha hecho el Padre? El Padre ha dado al juicio a su Hijo. Y mira lo que hizo el Hijo. El Hijo, quien es igual a todos nosotros, y lo sabemos porque fue encarnado, lo acabamos de expresar en el credo niceno, ¿no? Encarnado por la Virgen María, vivió aquí en este mundo, y como lo leemos en la Biblia, Él fue tentado. Y yo puedo decir con bastante claridad, creo que fue tentado más que yo. Y yo he sido tentado mucho. Creo que fue tentado más que nosotros, porque el diablo le puso todas sus fuerzas para tratar de caer a Dios, a Jesús mismo. Pero ¿qué tenemos? Tenemos a un juez, el que nos va a juzgar,
quien ha sufrido las tentaciones igual que cada uno de nosotros. Y la gran diferencia es, Él no cayó. Él no pecó. Él no falló. Y como Él vivió igual que nosotros, pero no pecó, cuando Él viene a darnos juicio, cuando Él viene a juzgar a cada uno de nosotros, bueno, ahí estamos en la gloria del versículo 24. Ciertamente Jesús dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo oyeron? El juez, el que nos va a juzgar, dice que ya tenemos resultado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús nos da el resultado de su juicio. Porque cuando Jesús nos va a juzgar, no va a mirar a solamente todo lo malo que hemos hecho. Él va a buscar en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él va a hacer una sola pregunta. ¿Hay fe? ¿Tienes fe en mí? ¿En lo que yo hice? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ya lo hemos dicho. Vivió perfectamente. Sufrió en la cruz. Murió. Y Dios el Padre lo resucitó. Y cuando viene Jesús en ese día para juzgar a cada uno de nosotros, Él viene buscando fe. Y no tenemos que ir al fin del libro, ¿no? No tenemos que estar tratando de adivinar nuestro resultado. Solamente tenemos que mirar. ¿Hemos oído la palabra de Dios? ¿Creemos en el que envió a Jesús? Si decimos que sí, tenemos fe. Y si tenemos fe, ¿cuál es el veredicto? No será juzgado. Es decir, no será condenado. No tendrá que tomar algo por cada una de sus fallas. No será juzgado. Será declarado inocente. Y eso sí tiene que ver algo con justo. Se llama justificación. Lo que ha hecho Dios el Padre por los medios de Cristo, a base de la fe que tenemos, Dios nos declara inocente. Ya no hay juicio. Ya todo se ha arreglado. Tenemos un fin escrito. Y tenemos un resultado. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si tú y yo aparecemos enfrente del juez con solamente quienes somos, no tendremos vida eterna. El veredicto será sencillamente y únicamente culpable. Culpable. Y la verdad es que yo diría a Dios, soy culpable. Pero con Jesús es el que me va a juzgar. Jesús busca, ¿hay fe? Y yo puedo decir, sí, creo. Ayuda a mi incredulidad, ayuda a fortalecer mi fe, pero sí creo. He oído tus palabras, Dios. Yo confío, eso es creer, yo confío en lo que tú has hecho, Jesús. Y por eso yo confío que yo tengo vida eterna. No seré juzgado. Soy inocente. A base de lo que hizo Jesús. Y para ayudarnos, Jesús nos da cosas hoy en día. Nos hace recordar de nuestro bautismo, donde Él lava todos nuestros pecados. Juicio, veredicto, vida. Nos da su palabra, donde leemos en capítulo tras capítulo todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y aún hoy
Jesús nos da su cuerpo, su sangre, el mismo y mero cuerpo que sufrió por nosotros. Lo que dio Jesús, eso nos juzga inocente. Nos da el veredicto: aquí hay vida. Y en ninguno de esos lugares podemos encontrar nuestro propio trabajo, nuestra propia obra, nuestro propio esfuerzo. No lo encontramos porque no hay. Lo interesante de este texto es que Jesús no dijo eso antes de ascender a los cielos, al final de su ministerio. No. Jesús lo dijo al inicio de su ministerio. Es como en los primeros 2 o 3 capítulos del libro. Ya tenemos el fin. El que cree será salvo. El que cree tiene vida. Ha pasado. Nuestro veredicto, mi veredicto, tu veredicto: fe, salvación. No tenemos que esperar, ya lo sabemos. Damos gracias y vivimos en la gloria, porque para nosotros el juicio final, vida eterna. Amén.